Quisiera invitarle a buscar en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. A partir del versículo 1 estamos leyendo. Dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles, de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Señor, en esta mañana, tarde ya, Señor, te damos las gracias, porque tú siempre has hablado por medio de tu palabra. Rogamos que ahora mismo tú estés obrando en nuestras vidas, que nosotros echemos fuera toda preocupación, todo lo que impida que nosotros podamos prestar atención a ti, y que por medio del Espíritu Santo tú hables a nuestras vidas, según nuestra necesidad espiritual. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo. Decimos amén, amén y amén. Muy bien. ¿Cuántas iglesias verdaderas usted conoce? ¿Cuántas iglesias verdaderas usted conoce? ¿Cuántas iglesias existen? ¿Cuántas iglesias de Cristo existen? Una sola, Iglesia Universal de Cristo. La Iglesia Universal de Cristo. ¿Y por qué hay tantas congregaciones en el mundo? Y muchas dicen ser la verdadera. ¿No se ha encontrado grupos religiosos donde rápidamente lo primero que ponen por delante es que ellos son los verdaderos? Entonces, entre tantos movimientos cristianos en el mundo, ¿dónde está la verdad? ¿Quién es el dueño de la iglesia verdadera? Jesucristo. ¿Y con qué la compró? Con su sangre. Gracias a Dios por eso. Porque por medio de Cristo es que usted y yo hoy tenemos la salvación. No por medio de personas, no por medio ni de aún de aquella persona que Dios usó para que usted viniera a los pies de Cristo. Usted está aquí y pertenece a la iglesia de Cristo gracias a Él. Porque Él pensó en tu vida y en la mía. ¿Y por qué hoy, si Cristo es el Señor de la iglesia, por qué hoy día hay tantas congregaciones que están cerrando las puertas y dejando de ser? Es un fenómeno grandísimo que está ocurriendo hoy, y aquí mismo en Miami estamos viendo congregaciones que tienen que cerrar sus puertas, congregaciones que tienen que entonces los hermanos ir a diferentes lugares, otras congregaciones.
Hoy día vemos también tantas personas que andan, no sé cuántos de ustedes han visto un hormiguero de hormigas locas. ¿Lo ha visto? ¿Cómo andan esas hormigas? El nombre lo dice. ¿Cómo andan? Corriendo para todos lados. No es como las otras que usted ve una hilerita y van con las cositas arriba. Son hormigas que andan por donde quiera y si le cae una arriba, para quitárselas es un problema. ¿Por qué tantas iglesias cerrando hoy? He escuchado tantas justificaciones. Si quién es el Señor de la iglesia, y si Dios está en la iglesia, ¿por qué esa congregación cierra? Como hay respuestas, porque no están los que tienen que estar, porque está mal dirigida, porque por ahí me dijeron no está bendecida. No está bendecida. ¿Y por qué tiene, y cómo esa iglesia recibe esa bendición? ¿Cómo usted cree que esa iglesia recibe la bendición? ¿Qué tiene que pasar para que una iglesia reciba la bendición y esa iglesia nunca cierre sus puertas? Es todo lo que ustedes están diciendo. No crean que yo voy a decir algo diferente. Realmente tiene que haber sido fundada por ti. Realmente tiene que estar reinando el Espíritu Santo, el gozo. Realmente tiene que ser una iglesia saludable, donde todos somos uno en Cristo, donde no puede haber ningún tipo de problema entre hermanos, donde la persona que llega encuentra realmente esa bendición y se va lleno de la presencia de Jesucristo. He estado en varias iglesias a través de los años donde estuve en Cuba en el ministerio, y recuerdo que llegué a una de esas iglesias que de hecho hay hermanos que me siguen por ahí por las redes, que ven estos mensajes, que estuve en su iglesia. Cuando llegué a su iglesia, a esa congregación donde se reunían, había un grupo pequeño de personas y había otro grupo de personas que no se estaban congregando porque habían sido puestos en disciplina, habían sido separadas de la congregación, y todo aquel hermano de la congregación que los saludaba en la calle era disciplinado también. No sé cuántos de ustedes vieron eso tal vez en Cuba. Aquí no lo he visto, pero allá en muchos lugares pasa. Tal vez aquí se lo encuentra también. Cuando llego a la congregación, me doy cuenta que los que están mal son los que están en el templo, y los que buscaban de Dios fielmente estaban disciplinados en la calle. En el templo habían hijos de papá que eran intocables, que habían líderes que tenían sus hijos acabando y nadie los podía señalar porque era disciplinado también. ¿Dónde? ¿Qué estamos viviendo? ¿A qué estamos jugando? Eso no es la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo llegar a un lugar así y mostrar la verdad del Evangelio para que la persona se den cuenta que están actuando mal?
y restaurar esas personas. Es un duro trabajo. Lleva mucha oración. Hubo personas que se acercaron a reyes en la escritura. Recuerdo a David. Tuvieron que contarle toda una historia para decirle: usted es ese hombre que está en pecado. Y recuerdo un día que me cita aquella gran directiva a la mesa en la sala de mi casa, porque había que disciplinar a una persona que para mí no llevaba disciplina. Yo siempre me gusta, cuando va un grupo de personas, coger mi Biblia en la mano. Y ya yo sabía, como Nehemías caminó por todas aquellas ruinas, me gusta caminar y ver la población, lo que está pasando. Y recuerdo cuando me empiezan a hablar de una persona que había que aplicarle, no era una disciplina. Aquello era para destruir a la persona. Porque a veces hay disciplinas en amor y hay disciplinas que es que uno lo que quiere es poner a la persona en la silla eléctrica. Y en ese momento, cuando me cuentan todo aquello, halagué cómo la iglesia se preocupaba por la disciplina. Pero le dije: vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a poner en disciplina a otras personas que están casadas, están divorciadas de te dejé y están con otro hombre. Unos a otros empezaron a mirarse. Cuando les dije, porque fulana de tal era una hija de papá, era una familia intocable, está cometiendo estos y estos pecados, y me dirigí a cada uno de los líderes de la directiva: ¿usted sabía esto? Sí. ¿Usted también sabía esto? Sí, yo sabía. ¿Y por qué no han hecho nada? Usted y yo tenemos una gran responsabilidad. ¿Y quiere que le diga un secreto? Usted y yo un día nos vamos a presentar delante de Dios y usted va a dar cuenta por lo que se le dio, por la responsabilidad que se le dio. Y una iglesia funcional es aquella que todos los miembros funcionan, ocupan su lugar. ¿Se imaginan un juego de pelota que todo el mundo sea queche? Todo el mundo primer bate. Ahí se mata. Todo el mundo ocupa su lugar. El equipo trabaja unido y se nota en las grandes ligas. Si Dios le da una responsabilidad a usted, usted tiene que velar por ella, por su responsabilidad, no por ninguna otra responsabilidad. Uno tiene que estar en el área de todo el mundo. Si a usted le dice Dios y lo llama Dios y lo confirma con los hermanos que usted va a ser un diácono en la congregación, es para que usted ejerza ¿qué cosa? Diaconado. Para que usted busque en la Biblia qué es ser diácono y usted lo ponga en práctica. Y que no sea de la persona que solamente ocupe su lugar cuando haya que decidir si ese púlpito es mejor tenerlo aquí o ponerlo en esta esquina acá. O que no sea de las personas que es un problema para usted mover esa silla y ponerla para allá. Para eso Dios no lo llamó a usted. Dios lo llamó para que ocupe su lugar donde le pertenece. Si usted tiene otro cargo directivo con los jóvenes, con los hombres, con las mujeres, si es tesorero,
que usted ocupe su lugar. Recuerde que el pastor no es músico, poeta y loco. El pastor no tiene que llevar todo sobre sus hombros, sino la congregación no funciona. Todo el mundo tiene que ocupar su lugar. Ahí dice la palabra de Dios que tienes nombre. Yo he encontrado tantas iglesias que se ponen un nombre maravilloso, hermanos en Cristo, y cuando entra ahí no hay hermanos por ningún lugar. Testigos de Jehová. ¿Testigos de quién? Piensa en tantos nombres que usted ha visto, y cuando usted entra no encuentra el significado en las personas. Y tristemente muchas veces las personas creen que están vivas, que es una iglesia viva, y ahí dice que están muertos. ¿Cuántos esqueletos rumberos andan por ahí caminando? ¿Cuántas personas muertas que creen que están viviendo a Cristo y no están viviendo nada? El evangelio es algo más de lo que a veces nosotros vivimos. Es más de lo que a veces predicamos. Es más, predicando podemos decir muchos errores. Dios nos libre. Pero la que nunca falla es la palabra. Y en ella el Señor habló allí a Juan y le dijo: espérate ahora, que ahora me voy a aprovechar y ahora voy a mandar un mensaje a las 7 iglesias que se aplican hoy para todas las iglesias. Porque muchas congregaciones hoy creen que tienen, usted ve en la televisión, canales cristianos, usted escucha y usted ve los movimientos que a veces creen que ellos es lo máximo. Y hay que tener cuidado, porque en esos lugares máximos a veces usted llega y se va peor que como llegó. En esos lugares grandes a veces usted va y nadie supo ni que usted fue. A veces nadie se preocupa por usted y nadie levanta el teléfono para decirle cómo usted está, cómo se siente. En esas megas iglesias muchísimas veces, las pequeñas también pasan. Ahí hay un mensaje a cada una de estas iglesias. Empieza en el capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Lo dije aquí en uno de mis primeros mensajes, hablé de un texto ahí de ese pasaje. Lo repito hoy. ¿Cuál era el problema que tenía esa iglesia? En el capítulo 2, que había dejado ¿qué cosa? Y muchísimas personas, aunque digan lo contrario, han dejado su primer amor. Se muestran indiferentes, que lo haga otro. De hecho, así se muestra. Ore por mí, para que otro ore por usted cuando usted no está mal, pero usted puede orar también. Y Dios va a responder, ¿sí o no? Dios responde. Usted tiene que también orar. Usted tiene que preocuparse por la obra. No dejar que solo sea el pastor. No dejar que solo sea 1, 2, 3 líderes. Usted tiene que preocuparse también por la obra y por las personas. Y según, recuerden como dije al principio, también la responsabilidad que se le dio
No por tener un título, no por tener un nombre, una foto en un cuadro, no. Porque usted realmente está cumpliendo con lo que a usted se le dio. Esta iglesia había dejado su primer amor. Y tenía personas también en aquellos tiempos que decían ser apóstoles y no lo eran. Hay muchas personas hoy en día que ocupan lugares que no les pertenecen, se ponen nombres que no les pertenecen. Pero esa iglesia sabía determinar bien claro quién y quién no era. La iglesia de Jesucristo tiene una cosa maravillosa, también puede discernir. La iglesia de Esmirna tenía también personas que decían ser judíos y no lo eran. Y recuerde quiénes son los judíos. El pueblo de Dios. Y había muchas personas que se hacían pasar por religiosos de la época y no eran nada. Hoy se va a encontrar muchísimas personas que se creen muy espirituales y usted los saluda y es tremenda personalidad y no es nada. Las apariencias engañan. Creo que ya lo dije aquí. Lo voy a repetir. En esa misma congregación que decía al principio, recuerdo el día que, para si alguno no estaba, un día que puse ese ejemplo, llegué a la casa de una persona, de un hombre de Dios, muy espiritual. Y cuando yo llego a visitar a ese varón de Dios, todo el frente estaba cerrado. Y adentro de la casa se estaban tirando hasta los carneros. Y eso me ocurrió un día. No sé en su casa qué se tiran. Allí se estaban tirando hasta los carneros, que yo lo sentía. ¿Qué haría usted cuando llega a una casa de esas? Toca, bueno, allá que se visitan así las personas, o se va porque todo estaba cerrado. ¿Qué haría usted? Lo mismo que yo iba a hacer, irme. Pero cuando me iba a ir, que voy caminando así en puntillas en el portal, uno de los niños me vio la persiana y dice: papi, aquí está el pastor. Pasaron unos cuantos minutos hasta que me abrieron la puerta. Tuve un ratito afuera, pensé que si a lo mejor no me iban a abrir, que tenía que irme, hasta que me abrieron la puerta. ¡Varón de Dios! ¡Qué bueno usted por ahí! ¿A qué estamos jugando? ¿Cómo estamos viviendo en nuestros hogares? Hermanos, líderes, pastores, todos tenemos que darle cuenta al Señor un día. Un hermano con un ministerio de alabanza, las personas le gustaba conversar con él porque siempre tenía una palabra para los de la calle, pero para los de su casa no la tenía. Las iglesias hoy día están siendo atacadas porque como mismo el Señor está añadiendo a la iglesia todos los días, a todas las personas que han de ser salvos, día por día, el diablo está añadiendo personas a la iglesia de Jesucristo también para destruirla. Personas que empiezan a crecer y llegan a ser hasta líderes en las iglesias, llegan a ser pastores en las iglesias. En dos de las congregaciones donde estuve, los líderes más importantes de la iglesia hoy por hoy están con una secta religiosa.
hicieron tanto daño a los ministerios pastorales que pasaron por allí, incluyendo el mío, y hoy por hoy están en secta religiosa para no darle publicidad a ninguna secta rara por ahí. ¿Eran de Dios? ¿Quién los añadió a la iglesia? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La tercera iglesia, Pérgamo, 2:14. Personas que adulteraban y fornicaban estaban dentro de la iglesia. Lo hacían espiritualmente. O sea, cristianos con inconversos, cristianos con alguien de otra doctrina, y que poco a poco de alguna manera lo arrastraban al mal, al mundo. Eso lo vemos constantemente en las iglesias. Tiatira, toleras a Jezabel, también doctrinas impuras, fornicación, idolatría. Está hablando, recuerden una cosa, no le está hablando al mundo, está hablando al pastor y está hablando a las iglesias. No lo podemos confundir, bueno, el mundo sí está lleno. No, está hablando a la iglesia. Sardis, capítulo 3, tienes nombre de que vives, tantos nombres hoy día, estás muerta y no has hallado tus obras acabadas. Filadelfia, tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miremos nuestras vidas en ese espejo, en la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de la Odisea le da un mensaje tremendo. Le dice que no es fría ni caliente. Al Señor los tibios no le gusta. No son de Cristo los tibios. Y nos encontramos tantas personas tibias hoy día. No en la temperatura, no empieza a tocarse. Tantas personas tibias hoy día que están en las congregaciones que no han nacido de nuevo. Un tibio no ha nacido de nuevo. El frío, el que nunca ha nacido de nuevo, el que está en el mundo. El caliente realmente es el que está con Cristo, que nació de nuevo. El tibio está y no está, no ha tenido un encuentro con Cristo. Dice que a ese y a todas y cada una de ellas, a las que le fueron señaladas cosas negativas, le dice que se arrepientan. Estamos en un periodo donde usted puede pararse en estos momentos antes que le llegue el momento de partir, porque aquí nadie sabe cuándo es que va a partir de este mundo. Y ahora que está respirando, ahora usted tiene tiempo de decir: Señor, perdón, si en algo te he fallado, si no estoy cumpliendo con mi responsabilidad o estoy ocupando la que no me pertenece, perdón. Muéstrame tú cómo debo andar, qué debo hacer, cómo puedo yo colaborar para que la iglesia de Cristo siga adelante. Hay tantas personas haciendo tanto daño a la iglesia de Cristo, con falsos testimonios, con chismes, con murmuración, con metiéndose en lo que no les importa, que no les pertenece además, y están dañando y matando personas espiritualmente. Y por todo, dice: ay de aquel que haga tropezar a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera que ¿qué cosa? Se le atara una piedra de qué, ¿en dónde? ¿Y fuera qué cosa? ¿Dónde? En el fondo, no de una piscina, no de un río, en el fondo, lo más profundo del mar.
porque Dios cela a sus hijos. Y hay que tener mucho cuidado. Y si hay personas que le importa un comino, a Dios no. Porque cada uno de sus hijos fue comprado con un precio muy grande. Y cuando usted hace una inversión grande en su vida, en su casa, usted cuida eso, porque tiene un valor. Y Dios dio lo más preciado que tenía. Y por eso Dios va a demandar de nosotros la sangre de muchas personas inocentes. Paremos de hacer las cosas que a Dios no le agradan y empecemos a vivir el evangelio del reino de Jesucristo. Y así las iglesias no se van a cerrar. Cuando hay una iglesia saludable, todo fluye, todo llega. Y esa iglesia no cierra. Pero cuando hay una iglesia con tantos problemas y tantas divisiones y tantos grupos, ponga el puño. Esa iglesia le quedan días, meses, pero va a cerrar. Y los hermanos enseguida, como las hormigas locas, por todos los lugares. O esa congregación tiene que unirse a otra para poder respirar, para que le den oxígeno. Sea usted miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo. Que nunca nada ni nadie le robe el gozo. Ni las pruebas que usted está pasando en estos momentos le roben el gozo. Que usted pueda apoyarse en ella, pueda caminar dando pisadas firmes, pasos de fe, y pueda ayudar a otros a hacerlo también. Que Dios les bendiga. Es mi deseo en este día. Y que cada uno de nosotros verdaderamente podamos vivir ese evangelio. Amén. Cada uno de nosotros podamos de verdad ocupar el lugar. Usted tiene un lugar. Dios lo está poniendo en un lugar. Y un día estaremos delante de su presencia. Que ese día el Señor diga, siervo fiel, en lo poco, en lo mucho, entra en el gozo. Padre, te doy gracias en este día, porque tú eres fiel. Gracias porque siempre tú estás tocando lo más profundo de nuestros corazones. Rogamos que la bendición tuya sea sobre la congregación Adonai. Que tú bendigas a cada hermano, esté o no esté aquí hoy. Y que tú nos puedas seguir usando para llevar el evangelio tuyo, puro, Señor, a las naciones. Bendice al pastor, a los líderes de la iglesia, y que cada uno de nosotros podamos ocupar el lugar que nos pertenece y que podamos seguir adelante creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.